Territorio Inversor, episodio 7. Bienvenidos a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Somos Idafe González Sualen Betancor y David Hernández. y te presentamos nuestro territorio personal para charlar y reflexionar sobre inversiones, siempre desde un enfoque empresarial. El objetivo del podcast es compartir conocimientos relacionados con la inversión, entrevistar a profesionales del sector, analizar empresas y mucho más. Si eres un inversor, empresario o simplemente alguien interesado en el mundo de las finanzas, este es tu podcast. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a World Stocks. Mi nombre es Idafe y estoy aquí un día más con Sualen y con David. Muy buenas a todos. Hola, ¿qué tal? Y nada, el episodio de hoy es un tanto especial porque ha surgido de forma bastante rápida. También hay que decir que es la segunda vez que grabamos porque se nos olvidó grabar literalmente, pero bueno. Hoy estamos con Juliano y vamos a hablar sobre Threads. Un placer tenerte aquí, Juliano. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Nada, un auténtico placer. La verdad que fue algo súper repentino. Creo que Threads salió el jueves y el viernes ya, en cuestión de estar hablando, pues salió que teníamos que hacer este episodio. Y nada, vamos a hablar sobre Threads versus Twitter. Vamos a hablar de Zuckerberg versus Elon. Y nada, también vamos a hablar sobre los efectos red porque creo que tienden a estar un poco infravalorados. Creemos que no se entiende del todo y llevamos literalmente 3 días consecutivos consumiendo información que yo estoy un poco ya hasta hablando mal hasta los cojones. Estoy que me salen los efectos red por la cabeza. Y nada, antes de empezar, ustedes ya lo saben, así que quiero preguntarles de hecho voy a poner la encuesta en Spotify. ¿Quién creen que gana en la jaula? Si Elon o Zuckerberg. Hemos oído el primero. En la jaula, yo creo que Zuckerberg tiene más experiencia. Aunque Elon, con la diferencia de peso, cuidado. Si le conecta un buen golpe, le tiemblan los servidores a Zuckerberg, como le conecta un buen golpe. Pero sí, no, yo creo que Zuckerberg tiene una gran ventaja ahí. Y puede saber también controlar mejor los nervios dentro de una pelea así. ¿Y Threads versus Twitter? Threads versus Twitter. Es muy pronto todavía para decirlo, pero si Zuckerberg hace lo que sabe hacer, seguramente también gane en esa pelea. ¿Y tú, David, tú qué opinas? A ver, yo creo que en las aulas Zuckerberg se lo va a llevar al suelo a Elon y ahí lo va a reventar. O sea, no creo que Elon gane ni de coña. La verdad. Y luego en cuanto a Threads contra Twitter, a ver, yo le tengo demasiado cariño a Twitter, pero yo creo que Threads va a acabar siendo el número uno, tanto a nivel de usuarios como a nivel de, pues no sé, de todo, de espacios publicitarios dentro de la propia plataforma, etcétera, a nivel de ingresos y demás. O sea, a mí no me gustaría, porque a mí Twitter, soy muy lover de Twitter, pero yo creo que Zuckerberg va a volver a hacerlo. Así que yo apuesto por Zuckerberg en las dos. ¿Y tú, Juliano, por cuál apuestas? ¿Quién crees que va a ganar? Y en la jaula creo que gana Zuckerberg por experiencia también, comparto con los dos. Si no recuerdo mal, creo que incluso peleó en Jiu-Jitsu hace Sí. unas semanas, unos meses y se llevó una medalla. Elon está medio complicado físicamente, así que no, me parece que le pongo las fichas a Zuckerberg. Y en cuanto a Threads y Twitter, creo que van a ser diferentes. Y detesto las predicciones, pero por el puro juego especulativo banco, creo que van a ser diferentes, pero si lo medimos en términos de métricas como monthly active users, seguramente gane Threads, por el simple hecho de los medios de distribución que tiene Meta. O sea, ya el hecho de tener 2 aplicaciones arriba de 2 billion le permite mucho más fácilmente reclutar gente a la nueva plataforma, a diferencia de Twitter. Pero de vuelta creo que van a ser diferentes. Sí, de hecho, aquí podemos incluso meter los términos de juego infinito y de juegos infinitos, porque el término de quién va a ganar entre Threads y Twitter, ¿qué es ganar? No queda claro y creo que lo explicamos una vez en un capítulo, que básicamente hay 2 tipos de juegos, que son los juegos finitos y los juegos infinitos en la teoría de juegos. Los juegos finitos son aquellos que, como por ejemplo el fútbol, que en donde hay reglas prefijadas, donde hay un ganador final y se conocen a los jugadores y demás. Y después están los juegos infinitos, como por ejemplo los negocios, donde
se conoce a los rivales, pero no se conoce a todos los rivales, no hay reglas prefijadas y el objetivo es perdurar. Por tanto, yo creo que la pregunta más bien sería cuál de los dos va a perdurar cuál va a perdurar más. Porque, claro, en términos de qué es ganar, más usuarios, más ingresos, ¿tú qué opinas, Yuki? No, de la misma forma, creo que hay que ver si son ambos, al ser negocios, ambos son juegos infinitos, pero hay que ver si son el mismo juego infinito. Por eso creo que si cada uno apunta a un negocio, a un mundo, a un mercado distinto, no creo que compitan. Pero de vuelta, si uno va con la idea de que van a competir, pensando que son mercados finitos, jugadores definidos y que vas a querer desplazar la competencia, creo que ambos van a terminar perdiendo, porque en definitiva están destinando los dos recursos y todo eso comprime los márgenes. Sí, de hecho, yo creo que si hay uno de los dos se centra en competir con el otro, en jugar a competir con Twitter o Twitter con Thread, en vez de centrarse en mejorar la plataforma no para solo superarlo, sino para tener una misión más allá de ganarle al otro, sino mejorar esa plataforma y hacerla mejor cada vez, el que elija la opción de focalizarse en la competencia va a perder. Eso seguro. Aquí yo creo que, bueno, si quieres hablar tú primero, David, después yo meto el concepto que quería meter. No, yo quería ser un poco de abogado del diablo, como siempre. Yo simplemente quería decir que por mucho que Twitter se centre en la propia plataforma y, ¿sabes? No tenga la idea de ganar a Threads, ¿no crees que también puede suceder que al final Twitter acabe perdiendo, por así decirlo, dentro de este juego infinito y tal? Porque muchísimos usuarios que son habitualmente activos en Twitter, como por ejemplo, bueno, te pongo la comunidad de FinTweet, se acaben trasladando a otra plataforma. Es decir, por mucho que a lo mejor Twitter trate de focalizarse en sí mismo y no tratar de, pues, competir con Threads a nivel con las mismas funcionalidades, etcétera, sino mejorarse a sí mismo, pues también puede pasar que haya, aunque yo lo veo difícil, que esos hábitos se trasladen a otra plataforma. Y ahí pues sería algo como al estilo Snapchat, que por mucho que tú tengas la mejor aplicación, la gente ya no va a volver a Snapchat y va a seguir utilizando Instagram con las historias, ¿sabes? Digo que a lo mejor también puede suceder eso, por mucho que Twitter intente hacerlo lo mejor posible y tal. Sí, estoy completamente de acuerdo y voy a decir algo que Dafe te va a gustar. ¿Viste cómo abre el libro de 0 a 1 de Peter Thiel? Que dice el próximo Larry Page y Sergey Brin no van a inventar un search engine, el próximo Mark Zuckerberg no va a inventar otra social media. A lo que va es que el próximo Twitter, o no existe un próximo Twitter, no hay un nuevo Twitter. Twitter está ahí y ya tiene su perfil definido. Por lo que si Threads no apunta a hacer otra cosa, a hacer el típico movimiento de 0 a 1 o crear un mercado nuevo, no va a poder desplazar a Twitter, no va a ser mejor Twitter que el propio Twitter. Es, es imposible. Sí, exacto. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, en la que dice, si crees esto, es que no has aprendido nada de ellos. Algo así era que finalizaba. O sea, me parece Buenísima. bestial. Así Me parece termina, sí. bestial. Aquí recomiendo 100% el libro de 0 a 1 de Peter Thiel porque es una maravilla. Y ahora mismo iba a introducir un concepto de él, que ahora que estamos hablando de la competencia y que Juliano mencionó el hecho de que la competencia pues reparte beneficios y son destructoras de lo mismo, es eso mismo. Thiel pues habla de que ante todo cualquier empresa debería evitar la competencia porque lo único que hace es desviar valor. Es lo que él denomina pues pasar de 1 a N, creo que era que se refería a él. Y lo único que hace es repartir la tarta. No abres mercados nuevos porque simplemente estás replicando. Entonces, como él dice, las copias son destructoras de beneficio y aquel que se centre en simplemente copiar al otro creo que va a perder o va a perdurar en menor medida. No sé qué opinas tú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, eso es lo que él llamaba innovación horizontal, si no recuerdo mal, que es el hecho de Correcto. replicar, que también él lo traslada a la globalización. En cambio, el movimiento de 0 a 1 es innovación vertical, porque vos realmente estás desplazándote como si fuese lateralmente, por más que suene ilógico, pero es porque estás abriendo un nuevo mercado. Si vos te desplazás horizontalmente, no estás creando nuevo valor, no estás creando nuevos mercados, por ende, si copias, te vas a repartir la misma torta que ya existe. Y al destinarle a ambas empresas recursos a esta competencia, salen las dos perdiendo porque se terminan comprimiendo los márgenes y cada una tiene menos beneficios. Exactamente. Y bueno, vamos a empezar ya por empezar definiendo qué son los efectos red para aquel que no lo conozca. Básicamente, los efectos red son pues aquellos que se hayan leído el libro de Pat Dorsey, del pequeño libro de las ventajas competitivas o algo así, que creo que era, del pequeño libro que genera riqueza, perdón.
Se Eso, habla sí. de 4 ventajas competitivas típicas, que son los activos intangibles, los costes, la ventaja de costes, los efectos de red y, si no me equivoco, las economías de escala o algo por el estilo era. Y bueno, una de estas era el efecto de red. Básicamente, el efecto de red, tal y como lo conocemos, es simplemente pues el fenómeno por el cual el valor o la utilidad de un producto o servicio aumenta a medida que más personas lo utilizan. Es decir, cuantos más usuarios o participaciones se unen a una red, más valiosa se vuelve. Básicamente es que el ejemplo típico del teléfono, después iremos más en profundidad con esto, pero el ejemplo típico del teléfono, un teléfono solo no tiene ningún tipo de valor. De hecho, el CEO de AT&T en 1908 decía que era la cosa más inservible que, que existía. 2 teléfonos ya empieza a haber una conexión, 3 teléfonos ya empiezan a haber muchísimas más conexiones. Si no me equivoco, creo que hay como, pueden haber 6, creo que era, no me acuerdo, 2, 3, sí, 6. Y conforme aumenta el número de nodos, pues aumentan las conexiones y por tanto hay mayor valor. Y según esta definición, parecen sencillos los efectos red, pero mi punto de vista es que son muchísimo más complejos de lo que aparentan y que se tiende a infravalorarlos. No sé qué opinan ustedes en general. Sí, siempre se suelen infravalorar los efectos red, sobre todo en las tecnologías, porque, bueno, o en las redes sociales más bien y tal, porque no lo ven, o sea, no ven la cosa física, pero sí, ya hablaremos de los efectos red físicos, pero son mucho más difíciles de tumbar de lo que parece, porque aunque no se vean, están ahí y hay unos hábitos y hay unos aportes de valor que son muy difíciles de... Es complejo de explicar. No, yo de hecho opino que el hecho se tiende a infravalorar los efectos red por el simple hecho de que crees que cualquier aplicación va a ser capaz de desplazar a otras por el hecho de existir, de que todo el mundo tengamos un dispositivo en las manos. Pero yo creo que, como veremos a continuación en los diferentes efectos de red que existen, se infravaloran las interconexiones que hay, los subgrupos de los que hablaremos y toda esa conexión en sí, que añade muchísimo valor. De hecho, el propio Threads versus Twitter, a Threads le va a costar muchísimo pasar usuarios de Twitter a Threads por el simple hecho de hábitos, de subgrupos, de comunidades, etc. No sé qué opinas tú, Juliano. Claro, creo que se infravaloran justamente por ese sentido, porque la mayor cantidad de network effects que existen a día de hoy son digitales, son de plataformas. Entonces uno dice, claro, ¿qué me cuesta a mí crear otro LinkedIn? ¿Qué me cuesta a mí crear un Twitter? El costo, el upfront cost es prácticamente cero, solo necesitas saber codear, pero claro, se subestima este efecto de red y la recurrencia de uso a la vez que los hábitos que se generan. También, déjame decirte que leyendo para esto, no solo se infravalora el efecto de red en sí, sino también lo complejo que son los efectos de redes. Yo realmente pensé que un efecto de red era simplemente la definición estricta, esa que mencionaste vos, de que el valor de una red aumenta en la misma proporción en que los usuarios aumentan en la misma red. O sea, cada usuario nuevo le agrega más valor a la red, pero no, hay más de 15 tipos de efectos de red y me quería matar. Totalmente. O sea, yo creo que yo en mi cabeza era lo mismo. O sea, veía los efectos red como algo súper simple, como algo de típico diagrama o gráfica de interconexión de nodos y demás, pero te lees el artículo, que lo dejaremos en la descripción, y es una absoluta locura. O sea, hay como, o sea, divide los efectos red en 6 grupos diferentes, que ahora lo mencionaremos, y dentro de cada uno incluso hay más. O sea, habían como 15 o 16 efectos red diferentes. O sea, era una barbaridad. La verdad que lo típico que comentamos, que cuanto más lees, más parece que o sea, parece que sabes menos todavía. Es impresionante. También quería aclarar que no todos los efectos red son iguales. O sea, aparte de que hay diferentes, no son iguales en el sentido de que algunos son más fuertes que otros y tienden a producir más valor que otros. Ahora lo veremos, sobre todo con el ejemplo de WhatsApp e Instagram, perfectamente. Y también decir que los efectos red no son efectos virales, simplemente. No es una cuestión de viralidad y demás. Es decir, por ejemplo, Threads ahora acaba de llegar de 0 a 100 millones en apenas 3 días, creo. Pero esto no quiere decir en absoluto que ya se acabe dando un efecto red, sino que tiene que haber un mantenimiento y un cierto engagement que se mantenga durante el tiempo. O sea, los efectos red tienen más que ver con eso, con los fosos defensivos. Y los efectos virales, pues, son más bien cosas momentáneas, exacto, del propio momento.
Entonces, vamos a empezar con los tipos de efectos red, que básicamente en el artículo mencionaban 5 subgrupos, o sea, 5 grupos, por así decirlo. Estaba el efecto red directo, que es el clásico y en el que nos vamos a centrar. Después estaban los efectos de red de 2 caras, donde se metían unos tipos de efectos red más bien relacionados con empresas de e-commerce y demás. Efecto red de social, que básicamente son los primeros efectos red, que incluso podríamos relacionarlo con los efectos red directos, que son pues el lenguaje, las creencias, las religiones, incluso el propio oro o Bitcoin, son efectos red de este tipo. El efecto de red de datos y por último el efecto red de rendimiento tecnológico. Si nos pegáramos aquí con cada uno de los efectos red, literalmente estaríamos 3 horas hablando por lo menos. Entonces vamos a centrarnos en los efectos red directos, que son los más sencillos y que es la propia definición de efecto red en sí. El primero, así, por dar un poquito de contexto, el primero que introdujo este concepto fue en 1908, como dije antes, el presidente de AT&T, Theodore Bailey, que básicamente notó lo difícil que era para las compañías telefónicas competir contra AT&T una vez que tenían más clientes en un lugar determinado. De hecho, él en la carta anual de sus accionistas, que Juliana se leyó entera, una carta anual de 1908. Sí, 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 fue casi sin querer, pero es una buena lectura, la verdad la recomiendo. No, increíble porque él dice, transcribo literalmente, dice, 2 sistemas de intercambio en una misma comunidad no puede ser una permanencia. Dice, nadie tiene uso de 2 conexiones telefónicas. Si se puede llegar a todos con los que desea conectarse a través de una. Y básicamente lo que él dice aquí es, se basaba principalmente en la red. O sea, el valor de AT&T se basaba en su red, no en la tecnología ni en el teléfono en sí. Claro, o sea, de nada te sirve llamar a alguien que no maneja la misma red de vos, pues la llamada nunca se va a hacer, porque operan en redes Exactamente. distintas. Entonces el valor reside en la red en sí. Eso es espectacular. Y lo curioso de eso es que ese es el primer tipo que la nota al network effect, o por lo menos en los registros, de acuerdo a lo que leímos, pero después lo termina definiendo como network effects como 70 años después, no me acuerdo el nombre, pero el que hizo la primera ley. La verdad que Metcalfe, sí. ese, espectacular. Exactamente. De hecho, el CEO de AT&T demostró que aunque hubiera una tecnología superior, el valor estaba en la simple red. O sea, eso me pareció increíble en 1908 darte cuenta de eso. Y nada, básicamente, luego, como dijo Juliano, pues llegamos al 1970 años después, 1978, 1980 básicamente, que es donde apareció la ley de Metcalfe, que básicamente te decía que cada nodo de una red digital está conectado a los demás nodos. Es decir, pues imagínate una red entre nosotros. Yo me conecto con David, me conecto con Juliano y me conecto con Sualen, y a su vez ellos con cada uno del resto. Entonces, cada nodo adicional, es decir, si nos añadiéramos más nodos, agrega una nueva conexión, pero es que esta conexión se multiplica prácticamente de forma exponencial. Él decía n elevado al cuadrado del número de nodos existentes. Entonces, él se dio cuenta de que el valor de una red es proporcional a su densidad, es decir, a la suma del valor de todas las redes que se daban en esa conexión. Entonces es lo que él denominó pues la ley de Metcalfe, que luego, que aquí es donde vamos a profundizar yo creo más y vamos a ver más debate, que es que llegó en 2001 un señor que era científico informático del MIT, que se llamaba David Reed, y que declaró que la ley de Metcalfe en realidad subestimaba lo que era el valor de una red. Y aquí es donde introdujo los subgrupos, que lo que potenciaba realmente las redes, aparte de las interconexiones, eran ciertos subgrupos de personas. Es decir, un equipo de fútbol dentro de una red de la escuela de secundaria, o los hermanos dentro de una red familiar, o un grupo de tenistas dentro de una red de compañeros de trabajo. Es decir, el ejemplo más claro, y seguro que aquí todo el mundo está en Twitter, básicamente es FinTwit. O sea, la comunidad financiera de Twitter es básicamente el subgrupo más importante. Y es por lo que, en mi opinión, es lo que más va a costar a Threads desplazar de Twitter, por así decirlo. Esas comunidades. Es lo que fortalece los efectos de red. No sé si alguno quiere añadir o tiene algún tipo de opinión al respecto. Sí, o sea, es muy curioso porque este tipo de redes como Twitter que te permiten armar redes dentro de la misma red. Por eso es que el crecimiento o el valor que obtiene la red es exponencial. Porque vos no solo estás usando Twitter, sino que estás usando un subgrupo en Twitter que es FinTwit. Y por más que vos te vayas a Threads, no va a haber un FinTwit en Threads.
quizás lo hay si logran trasladar todo y se hace la misma dinámica, la misma identidad, pero vos usás Twitter principalmente por threads, perdón, por FinTweet. Después en WhatsApp, si vos tenés un grupo del trabajo, como habías mencionado antes, o tenés un grupo del colegio, grupo con tus amigos, es muy difícil que cambies de red, no solo por el contacto personal o directo que tenés con las personas, sino porque lo usás por estas propias subredes que armás dentro de la red. Por eso es muy bueno el concepto. No sé, ¿qué piensan ustedes? Al final es lo que ustedes dicen y no es solo eso, sino que lo que tú dices te obliga a tener que estar en esa red sí o sí, porque yo, por ejemplo, una anécdota personal boba, que yo me acuerdo que una vez yo quería desconectar un poco del móvil y tal, y me acuerdo que, bueno, y Dafe seguramente se acuerda, Sí. me quité el WhatsApp y me quité todo, pero es que a la semana me di cuenta de que es que necesitaba estar en WhatsApp, ya sea por, yo qué sé, el grupo de clase, hablando con ustedes en WordStalks, lo que sea, al final es, o sea, aunque tú no quieras utilizarla, te ves obligado a utilizarla y creo que no hay, pues por así decirlo, ningún arma más poderosa que obligar a las personas a estar en un sitio, porque por mucho que tú no quieras utilizar WhatsApp, si hay un grupo de trabajo en WhatsApp, tienes que estar ahí. Y al final eso ya es un usuario más y lo que tú dices va potenciando al final el efecto o el poder que tienen estos subgrupos dentro de cada grupo, por así decirlo. Sí, de hecho, para mí es lo más importante. O sea, dentro del efecto red y lo que yo quería y llevo tiempo explicando o queriendo explicar, era básicamente el hecho de la importancia de las interconexiones. O sea, tienen que tener sentido. Más bien en el inicio de la red social en sí. Porque, o sea, Thiel ponía en el libro, ponía un ejemplo de un sistema de pagos el cual no tenía ningún tipo de sentido, porque tenía muchos usuarios, imagínate, ponle 100 millones de usuarios, pero si estos usuarios no están interconectados, o sea, no era un sistema de pago, era un sistema de intercambio de dinero. Imagínate que estos sistemas están, o sea, que estos 100 millones de usuarios, sí, son muchos, pero están desperdigados por el mundo, es decir, hay un puñado en América, otro puñado en Europa, no hay valor, porque si tus amigos no tienen eso, no tiene sentido utilizarlo en ese sentido. En plan, si tu grupo cercano con los que tú intercambiarías dinero para, no sé, alguien paga el típico Bizum en sí. Si Bizum estuviera en todos sitios, no tendría valor esa tecnología en sí, o sea, esa red. Por tanto, a mí esto me pareció de loco. O sea, no es solo que se dé la escala, sino que esté interconectado de algún tipo de forma. Claro, es como lo de los teléfonos. O sea, de nada te sirve tener un teléfono con tu propia red si el otro no la tiene. No lo vas a poder llamar. Exactamente. Es genial. Y de ahí, bueno, quería hablar tú, David. No, quería comentar que además también es curioso el tema de las barreras físicas, entre comillas, con un efecto red que sea muy potente. Por ejemplo, Bizum. Yo me acuerdo cuando estaba en el Erasmus que la gente fuera de España no tiene Bizum, por lo menos en aquel momento. No sé si sigue sucediendo eso, porque creo que Bizum es algo bastante español. Pero era simplemente un apunte de que me parece súper curioso que algo sea tan potente en un lugar, por ejemplo, Bizum en España, y que pasas la frontera de España y a menos que digo que te quieras comunicar o mandarle Bizum a gente de España, ya es totalmente inservible. ¿Sabes? Como que creo Sí, que totalmente. cobra más sentido el tema de obligar a que las personas estén en ese efecto red. Es decir, desde que no obligas a esas personas a estar en ese efecto red mediante, pues, lo que dijimos de que necesitas tener WhatsApp sí o sí, etcétera, como que ya carece de sentido. El efecto red ya se pierde el poder. Claro, y perdón, ¿qué es Bizum? ¿O Bizum? Bizum es o sea, a través de las aplicaciones de los bancos aquí en España tú puedes enviar dinero al instante, básicamente. Hay unos límites y tal para que no envíes 50.000 euros por Bizum, pero yo qué sé, Sualén y Dafe y yo vamos a tomarnos unas cervezas y las paga Sualén, pues yo al segundo le mando el dinero que le debo. Y es claro. Exacto. Y es la hostia, básicamente. Sí, básicamente es con el número de teléfono que es lo más interesante porque es muy, muy sencillo, no tienes que poner el número de cuenta o lo que sea, entonces es bastante cómodo. Y ya de tu teléfono se conecta a la cuenta del banco. Y al final con eso que dices que fuera de aquí de España no se utiliza mucho, es que denota la fuerza que tiene las cosas de los subgrupos, porque al final, si en España, vamos a poner como que un subgrupo es España, y se van haciendo otros subgrupos dentro, que es las personas que están a tu alrededor y tal. Yo me acuerdo cuando empezó lo del Bizum que decía, no te hago un Bizum, no, yo no lo tengo. A los meses lo tenía uno del grupo
pues ya nosotros dos podíamos hacerlo. Entonces ya era como efecto contagio. Los demás decían, bueno, esto es bastante bueno, una tecnología muy buena. Y empezaron a utilizarlo todos los del grupo. Esas personas del grupo se lo habrán contagiado a otras personas de otro grupo. Y así. En este caso es un efecto red gracias a que los subgrupos se iban contagiando unos a otros la capacidad de poder pasarse dinero entre sí. Y supongo que más allá de España no pasa porque no nos conectamos tanto con esas personas. Pero supongo que la frontera de España-Francia se utilizará y seguirá expandiendo poco a poco. De hecho, o sea, viene perfecto para otro concepto de Thiel que decía en el libro que decía, o sea, los efectos red tienen que empezar siempre por un nicho pequeño y después expandirse poco a poco. O sea, literalmente es el ejemplo perfecto. Empiezas en España y probablemente si la tecnología funciona y demás puedes ir expandiéndote a través de más mercados, pero siempre tienes que empezar por un nicho pequeño que comparta intereses comunes o que sirva para que tenga valor la propia tecnología en sí. Entonces, nada, la verdad que, o sea, los subgrupos son la clave y es por lo que creo que lo que más va a costar es trasladar las comunidades a Threads. Eso es lo más complejo. O sea, porque, por poner un ejercicio rápido, aunque Threads tenga, imagínate, 2.000 millones de usuarios, si los usuarios que estamos en Twitter, por FinTwit en sí, por la comunidad financiera, si estos no se marchan a Threads, pues obviamente no tenemos ningún tipo de incentivo a irnos a Threads porque nosotros estamos en Twitter y usamos este tipo de red social por el mero hecho de compartir opiniones con el resto de personas, ese subgrupo que hablamos. Y bueno, por empezar con los diferentes efectos de red, vamos a pasar rápido básicamente. El efecto red físico básicamente, pues es como el típico efecto red, pero con cosas físicas, por ejemplo, el teléfono fijo o las estaciones de tren, los grifos de agua, este tipo de cosas. ¿En qué se diferencian con, por ejemplo, un efecto red más digital? Pues obviamente competir con estas empresas es más complicado porque son cosas físicas, las cuales requieren gran inversión de capital y eso, restricciones físicas e inicio de capital, básicamente. Es como, por ejemplo, Copart, que tiene donde estacionan los coches y demás, pues básicamente tiene una especie de ventaja competitiva de efectos de red físicas porque ahí no puede haber otra. Entonces, básicamente, contra eso es muy complicado competir. Aquí vamos a entrar ya en la siguiente, que es muchísimo más interesante, que es la utilidad personal, o sea, lo que ellos denominaban efecto red de utilidad personal, que es básicamente pues WhatsApp, o sea, la mensajería en sí. Y lo interesante de la mensajería es que existen identidades personales que asocian al usuario, es decir, pues nombres de usuario vinculados nombres reales de usuarios vinculados y que son esenciales en su vida. Básicamente lo que hablábamos de que, por ejemplo, un grupo de trabajo en el cual entras nuevo a trabajar y te dicen, ¿tienes WhatsApp? Pues, tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos todos y nos comunicamos. Entonces, si no estás en el grupo de WhatsApp, te vas a ver obligado a entrar a WhatsApp. Por eso mismo, porque es más una necesidad, no es como Instagram en ese sentido. Y es por lo que creo que en sí WhatsApp o las apps de mensajería tienen muchísimo más valor o son más complejas de franquear que las propias redes sociales en sí. No sé qué opinan ustedes al respecto. Sí, creo que una red como WhatsApp es la más clara de esta red que te permite armar subredes dentro del mismo. Como decís, si en el trabajo usan el grupo de WhatsApp para comunicarse y para pactar fecha, para hacer lo que sea, no podés no tener WhatsApp. Lo mismo si se juntan con tus amigos y siempre organizan por WhatsApp, no podés no tener WhatsApp porque no vas a saber cuándo se juntan. O sea, creo que esas son las que mejor, se aplican. Sí, La ley de Reed, la que dice sí, de Reader. exponencialmente a medida que aumentan las redes dentro de... Creo que esa es la que más se adapta a esa definición. Exacto. De hecho, es que hay incluso hasta como una especie de exclusión, o rollo. Si tus amigos tienen WhatsApp y tú no lo tienes, en una red de mensajería se nota muchísimo más que si tu amigo tiene TikTok y tú no lo tienes. Entonces, eh, por eso creo que, de hecho, por meterme aquí ya en temas de Meta Platform, de hecho, creo que es por eso que Zuckerberg tiene muchísimo cuidado con WhatsApp en sí. En plan, creo que aparte de buscar primero el llegar a muchísimos usuarios y demás y después pensar en monetizar, creo que tiene mucho cuidado porque sabe que tiene una joya entre manos. No sé si
si piensan ustedes igual o si tienen algún tipo de algo al respecto que decir. Yo pienso lo mismo, es decir, yo creo que Zuckerberg nunca se ha pues animado a tratar de monetizar a tope WhatsApp precisamente por eso, porque o sea, WhatsApp tiene una base de usuarios que es impresionante y además lo que tú dices es prácticamente inquebrantable. O sea, yo no me imagino de aquí ni a un futuro próximo, es que ni lejano, de que pueda existir otra plataforma, salvo WeChat en China, creo que es la que Sí. funciona allí, que pueda desbancar a WhatsApp y al final, pues, yo creo que lo que tú dices, él tiene mucho cuidado y trata de ser bastante cauteloso con los pasos que da en WhatsApp para no ir perdiendo usuarios de forma paulatina, que yo creo que ni aún así los perdería. Pero entiendo perfectamente que al final WhatsApp es una base de usuarios que la puede trasladar también a otras plataformas, ya sea pues Instagram, Facebook o lo que sea, porque no, tampoco creo que todos los que tienen WhatsApp tienen las otras plataformas de Meta. Y además, pues para mantener la pedazo de joya que tiene, yo creo que y me parece bien, además de que sea bastante cauteloso. Yo creo que ahí tiene tiene un potencial enorme y podría estar generando muchísimo dinero si la estuviera monetizando. Pero yo creo que si va más lento, al final le puede incluso salir mejor cuando los hábitos estén pues más implementados todavía. Aunque ya creo que es imposible que estén más implementados, pero ya me entiendes. Bueno, y primero una pregunta. Facebook o Zuckerberg adquiere WhatsApp en 2014, era, ¿no? Una cosa 2014. así. Por ¿Te acuerdas por cuánto? 21 billions más o menos, 16.000, creo que era. No, creo que eran 21. Me suena muchísimo, no sé por qué. Pero bastantes miles de revisamos. millones para una plataforma que no es rentable. O sea que Zuckerberg vio ahí bastante potencial. Claro, y eso es algo que me había recontra llamado la atención, porque yo estos últimos años que estaba researchando, por lo menos para arriba Meta, siempre me llamó la atención lo mucho que la gente, y yo mismo y todos mis conocidos, usan WhatsApp, y lo poco que Meta, o el poco esfuerzo que hizo Meta por Sí, monetizarla. Pero ustedes dicen que es esto de delay gratification para, o sea, como un plan a largo correcto. plazo, porque es una joya. Mm, Es Correcto. Yo una buena creo, teoría. es que mi punto de vista, y creo que en el artículo de la cultura empresarial y los juegos, la teoría de juegos y la cultura empresarial lo dije, y es que tiene cuidado, o sea, hace 7 años creo que tenían 1.000 millones de usuarios, y al fin y al cabo, si tú miras WhatsApp como activo, el WhatsApp actual tiene muchísimas más posibilidades de perdurar que el WhatsApp anterior. O sea, si hubiera intentado monetizar con un billón de usuarios, yo sinceramente creo que no sé si hubiera llegado a la adopción de los 2.000 billion que tiene, o sea, de los 2 billion que tiene ahora, o de los más de 2 billion, porque creo recordar incluso que eran bastante más. Entonces, es una cuestión, incluso como Amazon, de retrasar un poco ese beneficio de forma inteligente, obviamente, no retrasar por retrasar, pero creo que estaba esperando primero a ganar escala y luego tratar de ver cómo monetizar, que es lo que está haciendo ahora. O sea, ahora está metiendo el click to message, intentando meter a las empresas, incluso interconectando plataformas, que es algo de lo que hablaremos, interconectando aplicaciones, en plan, haciendo que tanto Facebook como Instagram se interconecten con WhatsApp para que sea la forma en la que las empresas hablen con sus usuarios, o sea, con sus clientes. Y creo que eso crea dependencia. Y cuando tú creas dependencia, pues el activo en sí creo que va a perdurar muchísimo más. Es que aumentan también como si fuesen los switching costs de WhatsApp, así como armás las Exacto. redes. Si vos te instalás la empresa en WhatsApp y vendés a través de WhatsApp y tenés todo el catálogo y usás los bots, aumentás, como decís, la dependencia por la cantidad de features que usa la gente dentro de esa misma plataforma. La verdad que es Y, brillante, qué sé yo. y de hecho es que te saltas hasta el propio problema de Apple, el del IDFA, de no dominar tú lo que ocurre en el resto de plataformas, o sea, de lo que hace el cliente después de clicar una publicidad. Entonces, si directamente esa publicidad puede saltar a WhatsApp, a una app tuya personal, no tienes ningún tipo de problema con respecto a que Apple te imponga algo de privacidad y demás. O sea, para mí me parece ideal y creo que la clave está en eso, interconectar las aplicaciones. Y bueno, ya por terminar con los subgrupos dentro del efecto red, que aparte hay más como el protocolo y otro efecto red de mercado y demás, pero bueno, no creo que sea interesante porque no estamos hablando de redes sociales. El Hub and Spoke, que es el último de redes sociales, que es básicamente, ocurre cuando los nodos, es decir, los usuarios en sí, igual envían contenido a
un hub central, que básicamente es como un algoritmo, y luego ese concentrador, ese hub central, que es ese algoritmo, empuja las piezas de contenido hacia otros sitios, que es básicamente YouTube, una definición de YouTube. Los creadores de contenido crean vídeos y demás, y luego, dependiendo del vídeo, de si gana atracción, si no, pues se lo va, entre comillas, endosando a los usuarios. Y esto lo que crea básicamente pues es que los nodos, esos usuarios, pues los incentiva a trabajar duro, básicamente a crear un vídeo mejor, a currarse un poco más, mejorar los vídeos con el micrófono, la cámara, etcétera. Por lo tanto, agregas muchísimo más valor a corto plazo dentro de la propia red. Sí, además esto que dices de los incentivos, es que es cierto, o sea, tú métete en YouTube, hay algunos vídeos que son auténticas obras de arte, o sea, son producciones al nivel de televisión, hechas por individuales, solo y única y exclusivamente para que el algoritmo lo posicione mejor. Es muy difícil que el algoritmo te posicione, pero la recompensa es tan grande que es que incentivas a esas personas a crear contenido de muchísima calidad. Y eso también, aparte de hacer ese valor añadido a la plataforma, hace que haya un contenido de calidad tremendo. Y también entiendo que no solo por parte de los creadores, sino también a nivel de pues, el propio usuario. Al final yo supongo que estar en una plataforma la cual te envía el contenido que quieres ver, que no tienes ni que hacer esfuerzo en estar buscando lo que quieres, lo que te interesa, etcétera, pues obviamente pues va reforzando tu retención en la plataforma y que quieras volver a entrar a esa y demás. Al final, bueno, estoy explicando cómo funciona un algoritmo, tampoco estoy descubriendo el mundo, pero que creo que al final eso también, aparte de que potencia una mejor creación de valor, pues también potencia que las personas pues se mantengan en esa plataforma, obviamente, porque además a su vez el valor, o sea, el contenido va creando más valor. De hecho, eso de incentivar el contenido y una plataforma como YouTube, en la que el contenido se queda ya guardado ahí, y Daphne me lo ha dicho varias veces, y con él, y también lo hemos hablado contigo, David, que el tener tanto contenido dentro de la plataforma que ya está ahí, ya está creado, y de tanta calidad, porque mucha gente ha intentado que el algoritmo lo premie, seguramente haya sido muy frustrante para los creadores de contenido, pero al final ha hecho que la plataforma sea muy rica en contenido y en contenido de calidad, porque el vídeo que haces hoy se perdura allí hasta que lo eliminas, hasta que deja de visualizarse, pero tienes una gran biblioteca de contenido que hace que cada vez que las personas no puedan dejar de ir a YouTube, porque para cualquier cosa que quieras buscar, aunque haya sido un vídeo de hace 7 años, lo puedes encontrar. Entonces eso también hace que la gente diga, bueno, voy a buscar, como mismo buscas cosas en Google o buscas podcasts en Spotify, buscas vídeos que te expliquen cosas también en YouTube, porque sabes que allí mucha gente ha consumido contenido de calidad y sabes que lo puedes encontrar por eso que estamos diciendo. Creo que es un punto que siempre he dicho sobre YouTube, y es que uno te ha creado ya el hábito de quiero aprender algo, quiero entretenerme, voy a YouTube. Ya nos comentará Juliano que ha investigado a fondo Google su opinión, pero también es que, o sea, es muy complicado hacer un YouTube nuevo porque esa biblioteca que ya tiene YouTube es como, me parece súper compleja o sea, ¿cómo competirías haciendo bueno, lo que hemos dicho que no va a haber un nuevo YouTube y demás, sino que tienes que agregar valor y demás, pero en ese sentido, ¿cómo compites contra YouTube cuando ya tienes esos hábitos creados y esa biblioteca enorme? Entonces, me parece muy interesante este tipo de efecto de red. No sé qué opinas tú, Juliano. Sí, no, creo que YouTube tiene un completo monopolio sobre el medio audiovisual y esto también es o sea, es como un efecto agregado del network effect. Al haber mantenido el network effect tanto tiempo y haber tenido creadores en el transcurso de 2 décadas más o menos, como ustedes dicen, se va armando este repertorio que es conocimiento irreplicable porque fue hecho en un momento determinado del tiempo, respondiendo a las preguntas concretas. Y también por eso YouTube es la segunda página más visitada del mundo, es el segundo search engine más usado del mundo también. Es como que hay contenido muy valioso y que ya está hecho. Creo que es prácticamente imposible de competir contra YouTube, principalmente por la user base que tiene. Creo que ahora está en 2.5 billions de monthly active users y por el propio efecto de red, los creadores van a ir donde estén los usuarios van a ir donde estén los creadores, y ya encima al tener todo este repertorio de contenido, no entiendo cómo una plataforma nueva de contenido audiovisual podría replicarlo, replicar la cantidad de usuarios que tiene, de la misma manera meter también la misma cantidad de creadores. Es algo que realmente veo difícil. Solo quería decir un apunte como conclusión a todo esto antes de pasar al siguiente punto, y es básicamente que el otro día, hace bastante tiempo lo comenté por Twitter y me cayeron varios palos,
Y es que yo creo que estamos ante, pues, literalmente la primera generación de empresas que van a perdurar, si no es por siempre, es por demasiados años, cientos de años o por lo menos 100 años. ¿A qué me refiero con esto? Sino, siempre han habido reyes en el mercado y hay pues ciertos outliers como Coca-Cola y demás que se van manteniendo por diversos factores, pero que yo creo que estamos como ante la primera generación de varias empresas, Amazon, Meta en su conjunto, Alphabet y demás, que yo creo, es que no me imagino que no sigan siendo los reyes de aquí a 90 años. Es decir, yo creo que somos la primera generación que cuando tengamos 85 años, seguiremos utilizando las mismas empresas que estamos utilizando ahora. Es algo de lo que tampoco estoy al 100% seguro, pero sí creo que es algo que va a cambiar pues el paradigma del mundo empresarial y demás, por lo menos a los niveles más altos. Y nada, pues precisamente por cosas de estas, yo no sé cómo van a desbancar YouTube y yo creo que seguiremos viendo vídeos en YouTube en el 2080 y posiblemente si se hubiera creado una especie de YouTube en el año 1920, pues en el 1950 ya no existiría, pero creo que ahora sí va a suceder eso. Era como una punta así de conclusión final. Mi punto de vista es literalmente, o sea, estoy bastante de acuerdo, pero o sea, esto lo hemos discutido muchas veces, pero es por el hecho de que reúnen una serie de características. No digo de que aquí a 60 años, porque son demasiados años, son 50. Quizás ahí ya sería un poco más escéptico por, todo, por los años en sí, pero es que actualmente la gente habla de que son demasiado grandes, pero es que tienen la cultura adecuada, la gran mayoría de ellas la tienen. Tienen un poder económico impresionante, o sea, me dirán ustedes, Sualen y Juliano, que son los que la han estudiado, pero Microsoft tenía 120 billones en caja o algo así, o sea, podría comprarse 5 veces Adobe, básicamente. O no, Adobe no, Moncler. Los mercados que tienen todavía, o sea, Amazon, Google y Microsoft con el cloud, sí, el cloud está básicamente en pañales, en plan, estará un 30% del desarrollo total del mercado. Más pequeñas líneas de negocio como a Microsoft con los videojuegos y Amazon metiéndose en todo, básicamente. O sea, tienen demasiadas opcionalidades. La gente cree que son demasiado grandes, pero yo creo que creo que nos han dado una serie de empresas con estas características a lo largo de toda la historia. Estoy muy de acuerdo. Y encima es opcionalidad dentro de industrias de las que se prevé muchísimo crecimiento. Cloud computing, software services, OS. Tenés muchas industrias de las cuales se espera que todavía sigan creciendo, como que tienen largo runway, que se van a seguir utilizando en el futuro, que tienen de por sí sus propios high switching costs, sus propios tipos de ventajas competitivas. Lo que sí es que toda esta serie de empresas, Amazon, Microsoft, Google, son todas de los 90, entonces estuvieron en el mercado 25 años y generalmente todos los productos que ofrecen son de nuevas industrias, de industrias que se crearon también en los últimos 30 años. Y con eso yo siempre me da miedo pensarlo o siempre tengo cuidado, viste, el Indie Effect dice algo como que la esperanza de vida de una empresa depende prácticamente proporcionalmente de la cantidad de tiempo que estuvo esa empresa viva. Es decir, una empresa del año 1900 que soportó 120 años de historia tiene más chances de sobrevivir 120 años que una empresa que estuvo viva 25 o 30 años. Por ese lado tendría cuidado, pero desde el punto de vista práctico, hablando de las industrias, de los locking effects que tiene cada uno de los servicios que ofrecen, estoy totalmente de acuerdo. Pero haciendo ese, ese pequeño comentario. Sí, totalmente. En plan, diría que lo que más podría llegar a chocar de la teoría es el hecho del tiempo. Son 30, 40 años más. Pero es que, claro, es que reúnen una serie de características que a mí me parece, o sea, impresionante. O sea, es que me dicen, no, Amazon es demasiado grande. Son casi 600 billones de ingresos. Pero si es que genera solo 80 billones, bueno, solo entre comillas, 80 billones en el cloud, moviéndolos a 20, 30% anualizados, cuando el cloud es un mercado todavía nuevo en pañales, mueve 40 billones en publicidad y recién está aterrizando básicamente la publicidad en Amazon, el 3P igual. Literal, y cosas como el e-commerce, creo que está entre el 10 y el 15% de las retail sales a nivel global. O sea, no es que el Sí. e-commerce está saturadísimo. El cloud computing también creo que está en 200, 300 billions ahora de addressable market, Mm. pero la demanda está al palo. O sea, es como, por eso son industrias que todavía tienen crecimiento, lejos de estar Exacto. saturadas.
Y es que encima son líneas de negocio con unos márgenes insultantes, en plan publicidad, cloud, no sé. Es que la que menos margen operativo tiene es Amazon, y es porque realmente están reinvirtiendo de forma constante. Pero si Amazon, no sé, si nos ponemos a mirar línea por línea de negocio hasta que los servicios cumplan y sean un 70% de los ingresos y demás, ¿qué márgenes tiene la publicidad? ¿Qué márgenes tiene el cloud? Que para mí está, de cierta forma, no están captando todo el valor del todo, sinceramente. Creo que cuando ya esté el mercado dado podrán subir precios y recogerlo todo. Entonces, es que además van a generar muchísima caja para lo que venga a futuro. ¿Cómo compites contra eso? La verdad que es un debate bastante interesante en ese sentido. Y bueno, creo que ya dimos un buen contexto sobre los efectos red y sobre los tipos que existen, los ejemplos a lo largo de la historia y demás. Y vamos a meternos ya en la chicha, que es Thread versus Twitter. Y para el que no lo conozca, que creo que no pueden haber muchos que no lo conozcan, Twitter es básicamente una plataforma de redes sociales que permite a los usuarios compartir y descubrir información en tiempo real a través de mensajes cortos que se denominaron tweets. Que creo que eso también es un punto a favor de Twitter, porque ya es que yo no sé cómo llamar a los threads. Yo lo llamo Twitter, o sea, tweets directamente. O cómo Bueno, llamas a los retweets. Lo llamas threads. Literal. eso no es brand value, de la misma manera Sí, que sí, sí. Google es googlear, palabra de Correcto, diccionario, Twitter es tuitear. correcto. Es como... Por eso digo que, o sea, tiene que llegar a ser desde un punto de vista diferente, porque es que ya... O sea, lo que viene siendo ese concepto de red social es Twitter. O sea, no vas a sacarlo de ahí. Entonces, bueno, la red social fue creada en 2006 por Jack Dorsey y dos compañeros más. Y bueno, es una de las redes más populares del mundo. No sé exactamente cuántos millones de usuarios tiene, porque estuvimos ahí. Primero vi que eran 500, otros decían que eran 300, entonces voy a situarlos entre 300 y 500 millones. La compró Elon Musk hace poco por 41 billones, si no me equivoco. Y ahora Sí, mismo creo que se da una serie de circunstancias en la que creo que el usuario de Twitter medio está descontento, bajo mi punto de vista. Si quieres tú, no sé si tú lo tienes delante, Suelen, pero enumerar las diferencias actuales de Threads con Twitter. Sí, son unas pequeñas diferencias, pero que bueno, que es el inicio de la plataforma y existen. Ahora mismo Threads tiene 500 caracteres y Twitter solo permite hacer tweets de 280, que parece una tontería, pero que para la gente que no tiene el Blue o lo que sea, pues esos caracteres se notan. Threads tampoco tiene límite de visualización. Ya sabemos que Twitter en estos días ha puesto que las cuentas no verificadas tengan un límite de 2.400 tweets al día, que bueno, por varias razones, no me voy a meter en eso ahora. Después también los vídeos en Threads son de 5 minutos frente a Twitter, que son de 2,5. Threads tiene esas sinergias con Instagram que complementan un poco la plataforma, mientras que Twitter no tiene ninguna sinergia con ninguna red social. Threads, por su parte, tampoco tiene la pestaña de tendencias, que es algo que en Twitter sí que funciona muy bien y se ve porque cuando hay algo en tendencia te salen tweets sin querer, porque la gente suele tuitear para ver si se hace viral o para hablar más sobre ese tema. No puede guardar borradores en Threads. Eso me parece fatal para los creadores de contenido que queremos subir un tweet más tarde o queremos esperar a hacerlo mejor o lo que sea. Pues el que no esté creo que va a cambiar pronto, creo que lo añadirán. Tampoco puedes buscar palabras claves en Threads. O sea, si quieres buscar tweets acerca del Free Cash Flow, no puedes buscarlo. Bueno, tweets no, serían Threads. Sí. No tiene versión web, que esto a Juliano no le gusta nada. Y la política de censura, que creo que es lo que casi más nos preocupa a todos, es mucho más estricta que en Twitter. Esos son, a grandes rasgos, las diferencias principales que tienen ahora mismo las dos plataformas. sí, aún así, permíteme decir algo. No me gusta el destacar las diferencias porque suenan muy, muy marginales. O sea, se nota que Meta sacó Threads como una práctica copia de Twitter, porque si estamos midiendo la cantidad de caracteres que puede poner cada una, si puede guardar los tweets o no, son todas boludeces. O sea, es como estás comparando dos productos copiados y creo que, volviendo a Fail, que creo que lo mencionaste vos y Dafe, Sí. de momento no ha creado un mercado nuevo porque el producto en sí, al ser comparable con otro, implica que es competencia. Y cuando es competencia no estás haciendo algo nuevo, y si no estás haciendo algo nuevo, no le vas a ganar a Twitter siendo Twitter. ¿Qué pensás? Exacto.
Sí, exacto. O sea, Yo, no aporta más valor en sí, aporta el mismo valor que Twitter de otra manera, pero en esencia es lo mismo. Entonces, al aportar el mismo valor, tiene que ser muy superior en otros aspectos, no en los que acabamos de comparar, para que para que, para que funcione, básicamente. sí, yo lo que creo es que si vas a copiar Twitter, no vas a hacer que la gente de Twitter se vaya, obviamente, porque ya hay cosas que pesan detrás. Por ejemplo, nosotros mismos tenemos 13.500 seguidores y quieras o no, eso pesa. O sea, el irte a Threads, o sea, podemos ir en paralelo, pero no me voy a ir a Threads porque básicamente tengo cosas que ya he creado y demás. No puedes irte solo por igualar, por copiar. Vas a tener que hacer cosas nuevas. Y, pero sí, estoy un poco, o sea, llevo varios días pensándolo porque no sabría cómo afrontarlo, ya me dirán ustedes qué piensan, pero es que no sé si se podría abrir un mercado nuevo pensando en la diferencia de seguidores que hay de usuarios que hay entre Twitter e Instagram. También me lleva a pensar, vale, sí, puede haber un mercado porque hay 1.500 millones de personas que utilizan Instagram y no utilizan Twitter, pero también pienso, ¿los usuarios de Twitter son realmente usuarios eh, o los usuarios de Instagram son usuarios que realmente estarían en Twitter o en un Twitter de Instagram? Entonces, ahí está la duda. O sea, uno, si es una copia, no va a abrir mercados, pero tengo la duda de si esa diferencia que existen de usuarios y la serie de sinergias que existen entre plataformas podrían llevar a lo mejor a, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora de esa adopción tan masiva. Sí, creo que hay un mercado para un cambio, o sea, para un público con una identidad particular. Creo que lo hablamos antes, pero Sí. para mí Twitter es como una red social para marginados, para forajidos, para gente un poco rara. Falta una especie de blog o una especie de Twitter, que odio decir un nuevo Twitter, pero bueno, falta una especie de blog o algo donde la gente se pueda expresar, pero más family friendly, más distinto. Por la misma definición es indefinible, pero a esta identidad distinta creo que hace falta. Y también la otra vez entré a Facebook, que también creo que lo hablamos. Facebook a día de hoy tiene Marketplace, tiene videos, tiene como un YouTube ahí adentro, tiene juegos, tiene ads. Y si vas a la página principal, tenés posteos como en LinkedIn, o sea que gente poniendo, qué sé yo, accomplishments laborales, tenés gente poniendo cosas a la familia, tenés gente subiendo fotos de sí mismo como si fuese Instagram. Es como una mezcla de todo que al final termina siendo nada definido. Después tenés Instagram, que es una especie de plataforma más visual, pero lo visual no permite la comunicación. O por lo menos la gente que está en Instagram no, no quiere leer lo que dice el post, quiere ver la foto. Y eso también creo que perjudica mucho la comunicación por parte de los creadores de contenido. O sea, no, hay gente con mucha comunidad en Instagram, lo cual también me hace creer a mí que los seguidores en Instagram son un poco más vacíos, porque quieren ver el contenido, no quieren ver nada más. Pero hay este gap de los influencers que quieren armar una comunidad, que quieren charlar, pero la comunidad está un poco reacia. Entonces, si agarras unos cientos de millones que quieren leer a estos influencers, pero no tienen el cómo porque Instagram no lo permite, o no es tan smooth, no es tan clean hacerlo, creo que tenés este Threads que viene a cumplir el rol de blog para influencers que de vuelta viene a capturar a estos usuarios que los quieren leer. Sí. Yo creo que, o sea, es por lo principal que creo que puede triunfar la red social en sí, por el hecho de las sinergias con Instagram, de complementar aquello que le falta a Instagram en ese sentido. Si quieres contenido visual, no quieres estar leyendo ni ver qué pone tu círculo más cercano o tu influencer de turno que te gusta, pues tienes Instagram. Por eso creo que también Zuckerberg ha hecho una app aparte y no ha hecho como en todas, porque eso es importante destacarlo. Nunca ha hecho esto Zuckerberg, jamás. O sea, cuando copió Snapchat, lo que hizo fue integrarlo dentro de Instagram, y cuando copió a TikTok, lo que hizo es integrarlo dentro de Instagram. Pero ahora que supuestamente está copiando, que no creo que vaya a ser igual, en Twitter lo ha hecho en una app aparte. Y yo creo que es por separar ambos mundos, sinceramente. No sé si en un futuro pondrá un botón en el cual salgas y vayas a Threads o lo que sea, pero creo que está intentando de complementar lo que le falta a una de la otra. Y sinceramente, creo que Threads incluso llega a proteger de cierta forma a Instagram como activo, en el sentido de, si tú tienes 2.500 millones de usuarios en Instagram, si luego tienes
1000, 1500 en Threads, es como, o sea, son como, han pasado un filtro el cual ya está súper protegido, en plan, son 1.500 millones de usuarios que utilizan Threads y que utilizan Instagram, por tanto, el coste de cambio, bajo mi punto de vista, tiende a aumentar, entonces es bastante interesante, o sea, creo que puede llegar a proteger de cierta forma a Instagram como activo. Y creo que eso además, como tú dijiste, aparte de que es como que protege a Instagram, yo creo que potencia el propio Threads, porque no es lo mismo incluir Threads dentro de la plataforma de Instagram en la que, imagínate, hay 3 billions de usuarios de Instagram en un futuro y mucha gente utiliza Threads, pero ¿cuántos de esos 3 billions tienen Instagram por Threads? Posiblemente un porcentaje muy bajo. Y al final, si haces un Threads aparte, lo que vas a potenciar es que la gente, seguramente quien tenga Threads va a tener Instagram, segurísimamente, para poder linkear también su cuenta y promocionarse y demás. Y además, pues eso, estás creando un nuevo network effect dentro del propio Threads, que si lo incluyeras como... Es como, por ejemplo, los Reels. Es decir, los Reels los utiliza casi todo el mundo, ¿vale? Pero ¿quién se instalaría otra aplicación solo por ver Reels? Yo creo que muy poco porque ya tienes TikTok, pero en este caso con Threads, pues consigues todo lo contrario. Y yo creo que es un paso bastante inteligente, por así decirlo. Yo creo que Zuckerberg ha entendido muy bien que juntar a esos dos públicos, el público de Threads y el público de Instagram, no sería bueno. O sea, sería como un poco, ¿cómo decirlo? Como contaminar, ¿no? Un poco la plataforma. Sí. Es que el público de Threads va a ser completamente distinto al de Instagram, porque en Instagram es todo muy visual. En Threads, por ahora, es muy parecido a Twitter. Y bueno, es una aplicación al final de texto. O sea, al final radica en que esa aplicación sea capaz de crear las mismas comunidades o trasladar comunidades de Twitter para que esa plataforma pues siga aportando valor o cree valor. Entonces, es que necesita separarlos. O sea, es que no es que no calza una con otra. O sea, no calza Instagram con Threads juntos en un principio, claro. Sí. Pero sí. Pero de la misma forma, o sea, justamente es muy gracioso porque ambas es como que cubren las falencias o las carencias de la otra plataforma, entonces se iteran muy bien. Y también este método para trasladar usuarios prácticamente de una a la otra, viste, la fácil integración, tipo, Sí. viste que te aparece el cosito, el loguito ahí arriba para pasar de Instagram a Threads. Mm. Eso muy fácil me hace creer a mí, que creo que vos tenés una tesis sobre este, Dafe, o sea, una idea, una teoría, Mm. de que Zuckerberg no está creando una nueva aplicación, sino que está reforzando la que ya existe, que es Instagram, y Threads e Instagram, por cubrir también la falencia de la otra, podrían pasar a ser un único producto integrado, que si querés expandir, genial. Sí, es que, o sea, mi punto de vista es que Zuckerberg primero ha querido limitar daños en cuanto a la creación. O sea, yo creo que, sinceramente, después hablaremos más de esto y lanzaré la pregunta, pero creo que Zuckerberg le da, o sea, para mí Elon es uno de mis referentes máximos, pero en esto de las redes sociales le lleva muchos años de ventaja, o sea, demasiado. Y creo que entiende demasiado bien el sector de las redes sociales y creo que sabe que así como tenía sentido integrar Snapchat en Instagram y a integrar TikTok en Instagram, tiene que tener mucho cuidado porque ya no es algo tan visual, ya se trata de texto, ya hay que separarlos y ver cómo van, o sea, van de la mano, pero separados. No es una cuestión, o sea, no es un abrazo, vamos de la mano, pero con espacio. Y vamos a ver qué tal funciona porque no quiero meter threads de primeras en Instagram para que después retirarlo porque no funciona. Creo que es como lo que siempre digo, ese patio de pruebas, vamos a probar qué tal va, vamos a ver qué tal se integran y en algún punto quizás si los números, porque ellos son los que tienen los números, si el engagement es muy bueno y demás, quizás calzaría, pero yo sinceramente es que no sabría cómo calzarlo, la verdad. Zuckerberg es el que sabe, pero no sabría en qué apartado de Instagram podría meter, si acaso a lo mejor un botón que me derivara a Threads, que no sé si existe ya, creo que no. Entonces, no sé, es complicado, pero creo que Zuckerberg entiende demasiado bien el mundo este de las redes sociales. Y yo les quería preguntar sobre Elon. ¿Qué opinan ustedes de la gestión de Elon de Twitter en el corto tiempo que lleva? No sé quién quiere empezar.
Sí, a ver, primero, como tú dijiste, Elon para mí es uno de los máximos referentes. De hecho, me ha inspirado muchísimo en hacer muchas cosas, pero creo que está intentando trabajar, o sea, desarrollar una red social como ha desarrollado sus empresas, o sea, rompiendo cosas y haciendo cosas incómodas que no creo que sea el camino, o sea, no creo que sea lo mismo hacer Tesla, que tenías que romper cosas por obligación, que no afectaban directamente a la experiencia de la persona que compra el Tesla, a un Twitter que cuando cambia una cosa, y por eso Zuckerberg para mí es un genio, que lo hace con mucho cuidado, y por eso creo como tú que Threads lo he hecho aparte, porque si le salía mal la quitaba y ya está, y no pasaba nada. El hecho de que cambies cosas en Twitter hace que afecte la experiencia del usuario, y como hagas cambios muy seguidos que afecten negativamente a la experiencia del usuario, al final creas ¿cómo llamarlo? Un ambiente un poco de amor-odio con la plataforma que ha aprovechado muy bien Zuckerberg, por cierto. Creo que Elon debería de haberse enfocado en hacer las cosas de manera distinta como las ha hecho con Tesla, con SpaceX y con PayPal y con todas sus empresas. Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que incluso Elon tuiteó apenas tomó Twitter, apenas compró Twitter, que iba a romper cosas y que era el proceso para seguir adelante y para mejorar la plataforma. Pero, o sea, bueno, perdón, partiendo de la base de que Elon es un crack, de que realmente es de los mejores emprendedores de la historia, de que siempre tiene planes a largo plazo, yo creo, o sea, porque Elon se ve realmente sorprendido por la aparición de Threads. Entonces yo creo que Elon estaba operando un plan a largo plazo que funcionaría, pero él estaba operando bajo el supuesto de que Twitter tenía un monopolio y que lo iba a mantener mucho tiempo. Por lo menos en mi view. Él dijo, bueno, vamos a romper las cosas, pero total tengo un monopolio. No importa, nadie se va a ir porque Twitter es esto y nadie va a dejar Twitter por las boludeces que haga yo. Entonces, haces un plan a largo plazo, suponiendo que tenés un monopolio, no se va en la base de usuarios, pero claro, ahora le apareció la competencia, entonces no puede cometer muchos errores porque tenés una plataforma a la cual los usuarios podrían ir, cuando antes, o hace 6 meses, si querías salir de Twitter porque odiabas salir, no podías, porque Twitter, o en nuestro caso FinTwit, estaba ahí. Pero ahora Threads con un competidor que quizás no lo tenía previsto, le cambia un poquito los planes. Sí, exacto. En plan, mi punto de vista es eso. Soy máximo fanático de Bezos y de Elon por el sentido de prueba y error. Todo funciona a base de prueba y error y así ha nacido AWS y así nació la suscripción Prime y así nació no sé, así nació el Tesla Model S, no sé, así nació sus empresas. Entonces, soy fanático de eso porque si no lo pruebas no sabes cómo va a funcionar, pero es que las redes sociales, y es por lo que creo que Zuckerberg sabe más que nadie, y por algo tiene un monopolio, aunque él quiera decir que no, es que tiene muchísimo cuidado con la experiencia del usuario, cómo hace las cosas y, en no afectar a ellos. Porque o sea, tú piensas en una red social y básicamente se basa en eso. O sea, tú no puedes ir rompiendo cosas al paso de semanas, porque no es una cuestión ni de meses, sino es que de repente te cambia el algoritmo, que de repente te mete que ahora los tweets son limitados. Y creo que hay un enfoque diferente a Zuckerberg. Y hay un extracto que yo saco de Threads, en concreto, en el que le preguntan a Zuckerberg una serie de cosas y Zuckerberg responde, nuestro objetivo, nuestro plan, por así decirlo, es el mismo de siempre con otros productos. Uno, hacer un buen producto primero, después ver si llegamos a 1 billón de personas y luego pensamos en la monetización. Luego, lo último es la monetización. Primero es el producto, después es alcanzar escala y luego vemos cómo monetizamos. Que sí, que Twitter no está en la situación financiera que está Meta Platforms, pero es que yo creo que ese es el paso a seguir para cualquier red social. Es intentar hacer un buen producto, armarlo bien, pero si metes cambios, mételos poco a poco. No sé, yo he visto Zuckerberg cómo implementa las cosas y es pequeñas cosas en Nueva Zelanda, a ver si van bien. Después, si va bien, lo metemos en un mercado más grande que es Brasil. Y poco a poco, ¿sabes? Pero no de golpe en todos lados porque afectas. Afectas a los creadores de contenido y afectas al usuario, básicamente. Yo es que creo que al final o sea, lo que potencia un efecto red dentro de una red social es la propia experiencia de usuario. Es decir, por muchísimo que
en una red social puede haber mucha gente, si la experiencia de usuario empieza a ser una mierda, hablando mal, poco a poco la gente se va a ir yendo y se va a ir trasladando a otras, a menos que pues estés obligado a estar en esa plataforma. Y yo creo que Elon Musk está como sacrificando la creación de hábitos, o sea, el mantenimiento sobre todo de esos hábitos en las personas de Twitter con tal de, pues, monetizar mejor Twitter y que sea más rentable. Y lo que tú dices, él podría ir probando cosas en otros sitios, en mercados más pequeños, cambiando un algoritmo aquí, allí o lo que sea, para tratar de ver cómo pueden ir mejorando, pero al final se está cargando muchísimo la plataforma, simplemente ya solo con el algoritmo, que ahora mismo pues te salen muchísimas cosas que ni quieres ver, que antes era súper diferente, te salían cosas súper interesantes. Además, el engagement ha bajado un montón por también temas del algoritmo y tal, que eso perjudica a los propios creadores de contenido como nosotros y demás. Y yo creo que es un error muy grande lo que tú dices, tratar de monetizar antes de tener a todo el mundo pues con una experiencia de usuario brutal. Eso en una red social yo creo que es lo más grave. Y como dijo Juliano antes, yo creo que él hacía esto pensando que era un monopolio y ahora mismo pues aparece Threads y creo que se le va un poquito el plan abajo y no le va a quedar otra que preferir el mantenimiento de los hábitos y que la gente no se vaya de Twitter a que sea lo más rentable posible. Y al final en la creación de valor de lo que es la propia, o sea, el beneficio social de la propia red social está en eso y no en tanto que sea muy rentable, aunque obviamente es necesario para la propia compañía. Pero si Elon Musk trata de que Twitter sea lo más rentable posible, yo creo que le va a salir la jugada como el culo. Sí, bueno, primero decir que yo estoy sentado en la comodidad de mi silla en el escritorio, que no soy el que duerme 3 horas en una oficina, pero yo creo que Elon Musk también se ha visto un poco forzado a hacerlo así, a intentar monetizar lo más rápido posible, porque Twitter financieramente estaba peor de lo que él se pensaba y estaba perdiendo mucho dinero. O sea, no me acuerdo cuánto dijo, pero era una locura al día. Yo siempre voy a apoyar la idea de aplazar esa gratificación, ¿no? Ese beneficio, pero creo que en el caso de Twitter es que a Elon no le ha quedado otra. Lo que sí que es importante decir es que Twitter antes estaba muy bien. Twitter ya estaba muy bien y podría haber añadido cosas para monetizar en vez de quitarlas y hacerlas de pago. Como por ejemplo reducir el alcance y que si pagases con el Twitter Blue te llegases a más personas. O sea, eso a mí no me parece una buena idea a principio en una red social, porque es que las personas que están en una red social no son clientes, son personas normales de a pie que no piensan como que están comprando algo, que están recibiendo un servicio, sino que piensan que es gratis y piensan que es un sitio muy guay, bueno, que se pueden divertir ahí y tal. Entonces, no sé, yo vuelvo a repetir, desde la comodidad de mi habitación, que no soy el que está durmiendo 3 horas y encima de una mesa de oficina, pero porque Elon Musk sabemos que duerme mucho en oficina, pero yo creo que debería de haberse enfocado en añadir cosas y monetizarlas antes que quitarlas y empezar a monetizar por lo que ya tenía y además perjudicar lo que ya tenía, porque es que no estamos o sea, aunque tú pagues el Blue, aunque tú hayas monetizado muchas cosas, las personas que tienen el Blue y las que están pagando todas las cosas monetizables, por así decir, no están igual que antes. Y la experiencia de Twitter tampoco. O sea, como tú dices, sale mucho contenido que no nos interesa en las pestañas. Es verdad que ha añadido cosas como las comunidades, o sea, una pestaña directamente para comunidades que puede que es el camino para que nos vuelva a salir solo información que nos interesa. Y también tiene 2 pestañas, For You y tal, pero bueno, yo lo hubiese intentado enfocar de otra manera, añadiendo cosas en vez de quitando y monetizando esas que ya estaban. Un pequeñísimo apunte, que es que también creo que es un error garrafal. Yo no sé qué ha hecho él a nivel de algoritmo y tal, porque no me entero de nada de esos temas, pero, por ejemplo, él te promete que si pagas el Blue vas a tener muchísimo más alcance, etcétera. Te corta el alcance si no pagas el Blue para medio obligarte a que lo pagues. Pero es que ni esa promesa se cumple, ¿me entiendes? Entonces, como que se está cargando la plataforma con este tipo de cosas, porque si tú me prometes, o sea, yo ahora tengo menos alcance y tú me dices, vale, pagas el Blue, vas a tener mucho más alcance. Perfecto. Me parece una idea brutal y eso me parecía bien desde el principio. Pero si después lo pago y no recibo el servicio o el beneficio que supuestamente voy a tener, ya empiezas a cargarte un poco la plataforma. Que sí, que tienes más alcance, que
sin pagarlo, pero es que el alcance que, por ejemplo, tenemos nosotros ahora pagando es muchísimo menor que el que teníamos antes de que entrara Elon. Y eso al final la gente va perdiendo hábitos con ese tipo de cosas. Nosotros porque somos unos frikis de FinTwit y tal, pero hay mucha gente que está empezando a dejar de utilizar Twitter. No es que pagues para tener más alcance, es págame para que no tengas nada de alcance directamente. O sea, parece que es Exacto. algo de ese estilo. Entonces, eso era lo primero que quería decir. Lo segundo es que también se está incluso metiendo en guerras con, bueno, Juliano y yo hemos hablado mucho de esto, de intentar ver por qué los enlaces a diferentes formas, desde que pones un enlace en Instagram, en Twitter, prácticamente es que no tienes ningún tipo de alcance. Y eso, quieras o no, a un creador de contenido, o sea, si ya de por sí monetizar en Twitter no se puede, porque las formas que existen de monetizar en Twitter no creo que sean las indicadas. Si quieres sacar a alguien fuera de tu plataforma, por ejemplo, nosotros que, uno, tenemos un podcast y dos, tenemos un Substack, es decir, un blog donde escribimos, si no me fomentas que en esos enlaces también, o sea, que tengan buen alcance, es que como Threads me dé el alcance con esos enlaces, yo sé a dónde me voy a ir, sinceramente. O sea, creo que es un incentivo bastante interesante y por el que nosotros estamos probando ambas plataformas, porque es que como yo me ponga enlaces o pongamos nosotros enlaces en Threads y funcionen, es decir, la gente vaya como iba antes a Substack, pues al fin y al cabo yo sé dónde me voy a quedar. No sé qué opinan ustedes. No, sí, dos cosas rápidas. Primero, lo del verificado, el tic azul. Creo que va más por el hecho de que el internet está plagado de bots y creo que es una tendencia que las otras plataformas van a seguir. Bueno, me parece que Instagram tiene el coso de Sí, verificado, sí, ¿no? Instagram ya va a empezar ya. Claro, más que por alcance, creo que es, si bien te beneficia para el alcance, creo que es más para demostrar que sos un humano. Y no, eso me parece bastante importante. A ver, yo honestamente pienso que por mucho que haya un trasfondo del tema de los bots y tal, el principal objetivo es el limitar el alcance a los creadores para que paguen. O sea, que es verdad que Elon es el primero que no quería tener muchísimos bots en la plataforma y fue uno de los motivos por los que se echó para atrás al principio de la transacción, pero obviamente también es una estrategia para obligar a las personas a que paguen. Es decir, es como que yo creo que está ahí el doble motivo, ¿sabes? No creo que haya uno que pese más que otro, y menos con la situación financiera de Twitter. Igual me estoy pegando un triple, pero es lo que yo pienso. Claro, totalmente. Y una cosa que quería agregar es que, ¿qué piensan si Elon con esto de hacer pagar para crear contenido no está siendo un pionero y precursor en una tendencia que las otras plataformas van a seguir? Porque en definitiva, históricamente hacer marketing nunca fue gratis, siempre hubo que pagar, el alcance siempre se pagó y hace 10 años o 15 años están malcriando a todo el mundo de que creen que todo es gratis, que podés tener alcance gratuito, pero es algo que ocurrió en 15 años no me animo ni a decir los años de civilización que hubo. Pero esto es algo realmente nuevo y no sé si puede perdurar. O sea, es ridículo que te lean 1 millón de personas al mes de manera gratuita. O sea, es como un concepto muy, muy poderoso y no sé si Elon no será pionero en haberse dado cuenta de esto y que la gente va a terminar pagando por el alcance. No, o sea, eso segurísimo, porque ya, bueno, está copiando lo de Instagram, que es la red social más grande, o sea, que eso seguro que lo van a empezar a realizar en muchas plataformas. O sea, yo creo que sí, que Elon va a ser pionero en esto, que la gente va a normalizar tener que pagar para, bueno, pues para tener ese alcance que, como tú dices, es una cosa que te está dando la plataforma, ese marketing semi gratuito de antes, pues es que hasta éticamente es lo correcto, porque estás devolviendo una parte a la plataforma de lo que te está dando a ti. Sí, y quería hacer un apunte también de todo esto, ¿no? Y al final que no solo perjudica a los creadores de contenido, como hemos estado hablando, sino que al final todo esto perjudica al usuario final. ¿Por qué digo esto? Pues como a nosotros, que nos salen cosas que no nos interesan, también les salen a ellos cosas que no les interesan. Y no es que no les lleguen nuestros tweets, a mí realmente me importa, pero tampoco es que sea algo súper, que sea una locura porque seguimos llegando a gente, aunque no tanta. Pero que una persona entre a Twitter, una persona normal que se pasa, no es como nosotros que nos dedicamos a crear contenido y etcétera. Y nada más que le salgan tweets que no le interesan, es que yo creo que deja la plataforma. Y al final, cuando deja la plataforma, baja el alcance, porque ella es una persona menos.
Y creo que eso también perjudica, pero bueno, era solo por hacer ese apunte de que todo esto nos está afectando a nosotros, pues también afecta muchísimo al consumidor habitual de Twitter. Claro. ¿Y qué opinan esto de que Threads puede quizás cubrir este cupo de blog personal que hace falta? Porque yo recuerdo cuando empezó Twitter, cuando empezó Facebook, viste, cada persona, bueno, yo iba al colegio, cada persona del curso tuiteaba lo que le parecía de su vida, cualquier pavada prácticamente, pero eso después en Twitter se fue concentrando, en Facebook también, y quedaron en las plataformas el 1% que crea contenido específico de algo en particular. Pero creo que todavía existe este nicho dando vuelta y Threads me hace acordar a eso porque empezó de esta manera. O sea, yo ahora, viste que te da la opción de seguir a la gente de Instagram. Ya ves a la gente de Instagram usando Threads como Twitter al principio, como si fuese un blog realmente personal, que pones lo que querés. Y eso me da el aire o me da la idea de que puede llegar a ser el mercado este que está inexplorado o está no cubierto. Sí, un poco como Twenty en su momento. No sé si aquí en España fue muy famoso, no sé si también fue famoso allí en Argentina, Me suena, pero no pero lo una red, recuerdo. Twenty. sí, es una red social que vino después de Messenger y ahí en Twenty subías fotos y también subías al estado, o sea, era como escribías, como en Facebook, que podías escribir cosas, pues escribían lo que quisiesen. Entonces, era una mezcla es que realmente era una mezcla entre Twitter y Facebook, si lo piensas bien, porque tenía bien juegos, tenía cosas, o sea, era un poco extraña esa red social. Pero sí, seguramente se habrá el mercado para ese tipo de personas que estaba pensándolo, ¿no? Y al final, si tienes a tu círculo de amigos ya en Instagram, los pasas a Threads y vas a escribir tonterías, o sea, vas a escribir cosas de tu de tu día a día, perdón. Mira, pues hoy cogí un taxi y se me olvidó la cartera en mi casa y tuve que volver, o sea, cosas así de absurdas, pero que al final estás comunicando con tus amigos, con las redes sociales, que ya lo haces a través de fotos o historias, o contestando a las historias precisamente, pues lo puedes hacer de una manera más personal incluso y que bueno, que al final es eso, como conversar con tus amigos de manera como lo haces por WhatsApp, pues como lo haces en Threads a lo mejor. Claro, y un detalle antes de vos, Iafe, esta gente creo que incluso había comenzado en Twitter y Facebook publicando de esa manera, pero se fueron desplazados por los creadores de contenido. Por eso es como que se cubrió el mercado inicialmente y después se fue. Entonces, creo que existe la posibilidad. ¿Qué ibas a decir, Iafe? Sí, no, yo es que voy a hablar ya desde mi punto de vista como usuario de Instagram desde hace 10, 12 años por lo menos, no sé exactamente cuándo fue que nació exactamente Instagram, pero a mí me ocurre mucho que, bueno, ustedes lo ven, Sualen y David, que yo suelo en las historias mismas escribir bastante, es decir, tratar de dar mi punto de vista, porque no todo el mundo quiere grabarse dando su punto de vista. Entonces, a mí me parece que es un complemento bestial para esa gente que quiere escribir algo y subirlo a las historias de forma bastante sencilla o incluso hacer un post escribiendo, o sea, dando su punto de vista escrito. A mí, por lo menos a mí, yo desde que entré en Europa, porque ahora mismo lo tenemos pero para World Stocks, pero no con mi cuenta personal, eh, porque lo que hablábamos de los subgrupos, de nada sirve que yo tenga el threads si mis amigos no lo tienen, está clarísimamente. Pero yo creo que me va a aportar muchísimo en ese sentido y creo que lo que tú dices tiene mucho sentido. En plan, hay mucha gente que quiere expresarse de forma escrita y que no puede por el simple hecho de que, bueno, tendría que escribir en una historia o cosas de ese estilo, porque nadie lee realmente los posts. No, nadie lee los posts. Entonces, yo creo que es muy interesante ese mercado. No sé si tú, David, ¿tú crees que lo vas a utilizar? O sea, yo que creo que tú eres el que más amor le tiene a Twitter, ¿crees que llegarías a utilizar Threads? No sé, la verdad que no lo sé. Pero, plan, Para dar tu punto de vista de Instagram. yo creo que dependiendo de cómo lo utilice mi gente cercana, porque a mí, sinceramente, hablando mal, me la come mucho de la forma en la que muchas personas utilizan Twitter, ¿sabes? Yo veo Twitter como un lugar de información, de aprender cosas, de debatir, etcétera. Y a mí es como que no me gusta nada las típicas chorradas de hoy fui, lo que dijo Suelen, de hoy se me perdió la cartera en un taxi. En plan, tío, a mí qué me importa, ¿sabes? Entonces, como que dependiendo a lo mejor incluso acabo utilizándolo yo de esa forma y estoy siendo un hipócrita ahora mismo, pero yo no creo que lo utilice a menos de que mis amigos lo utilicen de otra forma o a lo mejor me beneficien de algún modo. Pero yo no me imagino escribiendo tonterías en threads, ¿sabes? O teniendo que estar explicándole a
gente que conozco, pero que a lo mejor no le interesa en estos mundos tener que estar explicándole mis opiniones económicas, yo qué sé. ¿Sabes? Como que es un mundo en el que no sé si me metería, la verdad, pero nunca digas nunca. Yo, mi punto de vista es que sí creo que lo voy a utilizar porque uno, Instagram es mi, quizás estoy, bueno, quizás no, lo confirmo, estoy sesgado hacia Meta en ese sentido, seguramente por eso. De hecho, tengo un post aquí que lo dice, en plan, estás sesgado. Admítelo en cualquier tipo de empresa que vayas a analizar. Pero sí, en plan, yo creo que sí lo voy a utilizar por el hecho de que es que hay muchos tipos diferentes de personas. Y igual que a ti no te puede interesar ese tipo de tal, hay colegas que realmente sí postean ese tipo de cosas y que, como dice Juliano, podrían llegar a utilizar Threads desde un punto de vista de blog. Y creo que podría llegar a ser bastante interesante en ese sentido. Creo que se complementa bastante bien con Instagram. Y ya por enlazarlo con otra cosa que quería explicar, y por el que creo que Meta Platforms y todas sus aplicaciones son el cepillo de dientes de tu día a día, porque básicamente tienen el 75-80% de la gente que tiene internet, excluyendo China, obviamente, porque si no también tendrían China. Y es porque tienen una interconexión entre sus... O sea, la interconexión que están creando entre todas sus plataformas creo que es un efecto red totalmente diferente al que hemos visto. O sea, si ponemos que tienen 4 aplicaciones con más de 1 billón cada una y que ahora lo que están intentando es intentar de que a través de WhatsApp, WhatsApp Business y demás, la gente que está en Instagram y Facebook acaban en WhatsApp Business, que me parece muy interesante como forma alternativa de tratar de paliar lo que hace, lo que pueda poner, yo sé, y el IDFA de Apple, por ejemplo. Si tú, en lugar de clicar ese anuncio, vas a WhatsApp a hablar directamente con el cliente, creo que es muchísimo más interesante y creo que es una forma nueva, una nueva forma de efecto red que no existe, que básicamente es por interconexión de plataformas, que le va a otorgar, yo creo, un MOAT, o que le otorga un MOAT impresionante, porque al fin y al cabo, sí, tengo el problema de IDFA, sí, invierto en IA, sí, mi algoritmo es mucho mejor, hago más con menos, pero si es que si incluso puedes llevar a las empresas desde Instagram hacia WhatsApp, creas una dependencia espectacular con todas tus plataformas. No sé qué opinan ustedes. Claro, ¿vos creés que está armando como una red de redes entre las apps ya creadas? O En el sea, sentido de que van a sinceramente ser creo que todos. sí. Creo Claro. sinceramente que sí. Por... Yo creo que es el objetivo de Zuckerberg. O sea, creo que es literalmente pues crear hábitos ya a nivel de, o sea, ya no el hábito de ir a Instagram, sino de que cualquier cosa que tengas que hacer a nivel de conectarte con alguien, lo realices a través de Meta y sus diferentes plataformas. Es como ya pues, ya no solo el monopolio de las redes sociales, sino como el monopolio de cualquier interacción social en Internet, ¿sabes? Yo creo que quiere hacer eso, básicamente. Es una tesis espectacular. O sea, no la había pensado nunca. Es Sí, yo buenísimo. creo... O sea, Es que si te pones a pensarlo, todos los problemas que le han venido han sido de cierta forma porque aparecen, bueno, la única forma de trasladar a una red social pues es innovando como ha hecho Snapchat o TikTok, pero si te pones a pensarlo, si tú llegas a interconectar 4, en este caso ahora 5 con Threads, 5 aplicaciones con más de 1 billón de personas, o sea, ¿cómo te cargas esa red de redes? Porque ya es que es como que son, por ejemplo, yo tengo Facebook, tengo Instagram, tengo WhatsApp, o sea, y voy a tener Threads. Entonces es como que estoy demasiado unido a las aplicaciones de Meta como para, en caso de que alguna falle, de que alguien disrupte, de que imagínate que Facebook no ingresa 40 millones de usuarios al trimestre, sino que decrecen por lo que sea, sigues teniendo, o sea, e incluso con esa interconexión con WhatsApp, que es lo que creo que está buscando, haces que Facebook e Instagram sigan perdurando, porque si las enlazas de algún tipo de forma, o sea, si utilizas WhatsApp vas a seguir dependiendo del resto de plataformas. O sea, no sé si se ve claro mi punto de vista y creo que te protege de muchas cosas. Te protege de Apple por esa posibilidad que dije de ir a hablar directamente al cliente con WhatsApp y en WhatsApp es una app de Meta, por tanto dominas lo que ocurre ahí dentro. Entonces, no sé, me parece muy interesante. Creo que está armando una red de redes, como tú dices, literalmente.
Claro, y también es genial porque en definitiva está creando una especie de ecosistema cerrado. O sea, en ningún Exacto. momento pasa el usuario o el cliente por un producto que no es suyo. Si vos tenés el negocio en WhatsApp y haces ads en Facebook, pasás de Facebook a WhatsApp con una integración bien hecha, hecha clean, Exacto. no se te escapa nunca el usuario. Entonces podés monetizar el 100% del recorrido. Eso es genial. Otra no se me ha ocurrido. Y de hecho, o sea, que va a ser clean, o sea, lo que tú dices o sea, está clarísimo, porque tú ves Threads, en plan, la app es súper, o sea, la interfaz es una pasada, o sea, sinceramente lo siento por Twitter, pero le da, en cuanto a visual, es una app, o sea, es increíble, es lo mejor que tiene Zuckerberg, que cuida el detalle. Y sí, en plan, es que al fin y al cabo, es que y encima yo pienso en las opcionalidades que tiene, porque sí, se habla de que nunca llega a ese Instagram Shop, que podrías crear ahí una tienda perfectamente en un ladito y llevarte una comisión por cada compra y demás. Y así incluso haces una publicidad que llegue al propio Instagram sin tener que pasar a ninguna otra web. También sería una alternativa. Pero es que tienes muchísimas opcionalidades, o sea, sobre la mesa. WhatsApp pagos que tanto se habla, sí, no se ha dado, pero ¿y si se da? O sea, al fin y al cabo, creo que tienes 5 activos que van a ser una cosa impresionante, ya hablando como Meta Platforms, como empresa. Claro, y a la hora ponerle de vender ads, si no tengo mal entendido, una empresa cuando hace una campaña en Facebook puede alocar como si fuese un budget, pero o sea, Meta te dice, esto se va a distribuir entre Facebook e Instagram, que son las dos principales plataformas que monetizan con ads. Mm. Esa integración ya de por sí te dice, bueno, todo el budget va a mis dos plataformas. Eso es genial. O sea, Sí. es muy bueno. Y ya por último, por dar un punto final cada uno, si quiere darle, mi punto de vista es que sí, Instagram tiene, bueno, Instagram, Meta en sí tiene el 75-80% de internet en sus aplicaciones. Instagram tiene más de 2 billones de usuarios y eso va a hacer que Threads coja muchísimo alcance. Bueno, que ya se convierta prácticamente en la plataforma más rápida en llegar a los 100 millones de usuarios, literalmente comiéndose a ChatGPT. Entonces, por esa parte, eso está claro, pero creo que no es tan complejo, o sea, que no es tan fácil, perdón. En plan, no es tan sencillo trasladar usuarios de Twitter. Hablamos de Twitter. Yo creo que el ejemplo de Twitter dimensiona también a Meta Platform de algún tipo de forma, pero es que de Twitter ya me parece complejo que esas comunidades se acaben integrando bien en Threads, porque van a tener que innovar. O sea, sí o sí, la copia no va a valer, es lo que tú dices, Juliano. O sea, creo que Twitter va a seguir estando, salvo que aparezca, o sea, que Zuckerberg se saque algo de la manga que haga que todo el mundo, o sea, o que Zuckerberg se la saque, o que básicamente Elon lo haga muy mal. O sea, o se dan las dos cosas o algo por el estilo. Y creo que no es tan complejo, o sea, que no es tan fácil, perdón, otra vez, porque básicamente hay comunidades, hay subgrupos. Vas a tener que, Phil decía que tenía que ser un producto hasta 10 veces mejor para que fuera diferente o para que rentara cambiarte. Entonces, sí, Meta es muy, es Meta, pero los efectos red, sinceramente, se infravaloran. Sí, una sola cosa. Creo que tengo un pensamiento muy similar. Y Twitter también me parece que desarrolló esta especie de identidad en el transcurso de los años. Creo que lo dije antes, para mí Twitter es como la red social donde los raros se refugian. Es la red social de los marginados, de los forajidos, de esta gente que no encaja en Facebook, que no encaja en Instagram. Es una red social muy, muy particular. Por eso creo que Threads, si bien arrancó con el MVP muy parecido a Twitter, creo que se va a despegar y también que va a capturar un mercado distinto, que es lo que estuvimos hablando. Sí, es que es muy complicado que desplace completamente a Twitter o que vayamos con. O sea, que todas las comunidades se pasen a Thread. Al final, el riesgo de valor terminal, o sea, si aparece riesgo de valor terminal para Twitter, solo puede aparecer si desde Thread son capaces de trasladar todas las comunidades que existen en Twitter a Thread. Y creo que eso es prácticamente imposible. O sea, y por lo que tú dices, o sea, Twitter tiene un perfil de usuario muy distinto al resto de redes sociales. Y además es que es muy difícil porque ni siquiera, aunque quisiera ese usuario utilizar Thread, muchos de ellos no podrían porque la censura es muy restrictiva en las aplicaciones de Meta.
y en Twitter somos bastante libres, la verdad, o sea, muy libres. Entonces no veo ese riesgo de valor terminal para Twitter, a no ser que Zuckerberg se la saque y todas las comunidades se vayan a Threads y no sé, es que lo veo muy difícil. Sobre la libertad, cuidado porque yo vi un thread en el que se veía el trending de USA de Twitter y no aparecía thread en ningún lado. O sea, creo que de alguna cierta forma, incluso estoy viendo tweets donde, donde ya no hablan de threads, sino que hablan de la innombrable. Es decir, no mencionan threads porque de algún tipo de forma creo que baja el alcance. Entonces, cuidado con el hecho de la libertad, porque la libertad llega hasta que te afecta de algún tipo de forma. ¿El tema de los links no va también en esa línea? O sea, no sé qué se considera libertad de expresión. Exacto. Substack, por ejemplo. Que lo que tú mismo me decías de, no, tienes que quitar el Substack de ahí para que tenga más alcance. Y es que se nota muchísimo. O sea, tus enlaces de Substack que ya no tienen Substack, o sea, llegan a un alcance muchísimo mayor que cualquiera que suba alguien con el Substack puesto. Entonces, quieras o no, y por ejemplo también, por ya terminar, hablando de la demanda que le puso Elon a Zuckerberg, dos aspectos. Uno, ¿por qué Elon no demanda a Substack? Es lo primero, porque literalmente le copiaron también. Y dos, me resulta gracioso porque Elon es aquella persona en la cual te dice que no necesita patentes. O sea, tiene todas sus patentes abiertas, te estamos diciendo cómo se hacen las cosas, etcétera. Pero ahora que no tienes tú la sartén cogida por el mango, decides de cierta forma denunciar al que sí la tiene. Entonces, me dejó un poco contrariado eso desde el punto de vista de que Elon siempre dice que está libre de patentes, que las patentes no son buenas, etcétera. Exacto, mira, justamente iba a comentar eso, pero ya lo comentaste tú, así que me lo ahorro. Y es que, a ver, yo, si no fuese Elon, lo vería completamente normal. Te acaban de sacar una app, una red social, perdón, muy similar, si no igual, es competencia directa tuya en un momento que estás muy mal. Y es normal que te enfades porque te acabas de gastar una cantidad de dinero tremenda y recursos, tiempo, etcétera. Es normal que te enfades. Yo entiendo que quiera denunciar. Lo que me parece mal es que lo haga él, porque para mí la ética tiene que estar por delante de... O sea, si tú piensas una cosa y tu ética es, primero, libertad de expresión hasta que pones un link de Substack o nombras a Threads, y segundo, no quiero patentes, no pasa nada, las empresas tienen que competir por mejorar su producto y hacer que el cliente se quede contigo porque es un producto mejor, y etcétera, innovación, etcétera, etcétera. Cuando ves que peligra mucho lo que tú estás creando, rompes esos valores que tienes y los cambias en función de cómo sopla el viento esta vez, que yo lo entiendo, de nuevo, es muy complicado y además es una situación que es muy agresiva por parte de Zuckerberg, bueno, que no es el mejor momento que podía escoger Zuckerberg, pero es que no me parece bien que lo haga él, porque es que yo creo que los valores tienen que estar por delante de cualquier cosa y tienes que tener esos valores si te vienen a favor o si te vienen en contra. Pero es que al final los valores siempre desaparecen cuando hay dinero de por medio, así que yo creo Ya, que es pero básicamente lo que ha sucedido. Los valores son muy bonitos hasta que estás en una situación en la que prescindir de esos valores te va a reportar un mayor beneficio que seguir manteniéndote en tus supuestos valores, ¿sabes? Hay una Entonces, frase, sí, perdón, hay una frase argentina que es muy buena. Tengo estos principios y si no te gustan, tengo otros. literalmente, Es espectacular, boludo. claro, la cosa es que yo, como lo veo, ¿vale? ¿Qué cambia 42 billion más o 42 billion menos o sea, a esa escala ya? O sea, Elon Musk lo está haciendo por algo más, porque no puede estar haciéndolo por el dinero que va a perder, porque es que la utilidad real de ese dinero es que, no, o sea, comparado con con todo el que tiene, ya no existe, o sea, no puedes hacer más nada. Sí, bueno, te puedes comprar otro Twitter, pero es que no puedes hacer más nada, o sea, no creo que sea una cosa puramente por dinero. Es que no le cambia absolutamente nada ese dinero a él. Sé que es una exageración, una barbaridad de dinero. Sé que puso en riesgo muchas cosas. Creo que estaba colateralizado con acciones de Tesla y tal. Pero es que no creo que el motivo
o no quiero creer que el motivo es el dinero por lo que se está moviendo Elon así. No sé. Quizás está moviéndose más por el peligro que tiene de la visión que tenía él de crear una red social donde todo el mundo tuviese... Es que tampoco, es que no sé. Que a lo Ahora mejor mismo estoy el fin justifica el medio y no sé, quizás no sé. Es que Elon es el típico de persona, al igual que Zuckerberg, al que le da igual literalmente el dinero. O sea, Elon vende una empresa y se gasta la siguiente en comprar otra y después reparten el dinero a principios de siglo en 3 empresas que no tenían ningún tipo de sentido para la época. Y Zuckerberg hace exactamente lo mismo. Le ofrecen $1 billón con 22 años, se hubieran llevado 250 millones y el tío no se le vende la empresa a Yahoo. Entonces, no sé, daría para otro podcast literalmente el por qué Elon hace estas cosas. Es que, ¿sabes? O sea, lo único que podría ver yo es que Elon, bueno, tiene ese problema, ¿no? Quiere tener todo bajo control. Entonces, lo único que se me ocurre es que está haciendo eso porque quiere tener bajo control la situación, quiere que Twitter siga estando como está hasta que él pueda mejorarla o lo que sea. O sea, es que no le veo o sea, por razón de dinero no creo que vaya a ser. Quizás por eso, por la razón de tener el control, o sea, tener controlada la situación, porque o sea, es conocido de que Elon quiere tener el control de todo lo que está haciendo, porque si no empieza a tener cambios de humor y hacer cosas extrañas. Sí, bueno, ya creo que nos ha quedado un podcast bastante extenso. No sé si quieren alguno decir algo más, algo que comentar. Yo por lo menos no. No. Bueno, pues nada, sería decir, uno, darte las gracias, Juliano, por venir, porque la verdad que llevamos literalmente 3 días consumiendo información sobre los efectos red de forma masiva, impresionante. Te damos las gracias por el trabajo, porque realmente fue algo súper espontáneo y rápido, así que muchísimas gracias, la verdad. No, muchas gracias a ustedes por invitar y estuvo muy interesante estos últimos días. Y nada, ya por mi parte, darte las gracias a ti también por escucharnos. Decirte que próximamente subiremos un capítulo muy interesante, la verdad. Espero que les guste, que va a venir muchísimo contenido diferente relacionado con empresas. Y yo por pedir, que ya como les dije en el anterior podcast, Sualen y David les pedirán más ahora, pero yo por pedir, si les ha aportado valor el capítulo y nuestro podcast, pues esa valoración de 5 estrellas en Spotify, pues se las agradeceríamos muchísimo. Sí, si estás escuchando los de Substack, nada, lo mismo, si pudiese darnos el like y pudiese restackearlo, que se llama en Substack, estaría de locos, la verdad. Y también, mira, aprovechando que en Substack puedes comentar, nos podrían comentar por qué creen que Elon Musk ha saltado los valores que supuestamente tiene para esa demanda que le quiere hacer a Zuckerberg. Y por último decirte que tienes todas nuestras redes sociales en la descripción de nuestro podcast y nada, pues esperamos que te haya gustado, que te haya gustado la aportación de Juliano. Seguro que vendrá muchas más veces con nosotros. Yo por lo menos me lo he pasado bastante bien y creo que ha sido muy interesante tener su punto de vista. Y nada, eso, que esperemos que les haya gustado el podcast y hasta el próximo. Un abrazo.